estudiantes, soy Liz Valdés, su maestra de matemáticas. Sean todos bienvenidos a su resumen semanal. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar tus manos con suficiente agua y jabón para evitar los contagios del COVID-19. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales de trabajo que necesites para que anotes todo lo que te genere interés y te despierte aprendizaje. En esta semana trabajamos con el concepto de recta numérica. Conocimos cómo representar la distancia entre dos puntos en la recta numérica, cómo representar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano y además conocimos un poco acerca del programa GeoGebra. En el día de hoy reforzarás e identificarás con mucha mayor facilidad todos estos conceptos. Recuerda que estos conceptos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es hacer un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando con su realización para que puedas entregarlo en el tiempo establecido. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Ahora, te invito a hacer una revisión de todos estos conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia evaluación, donde podrás determinar cuánto has aprendido, qué dificultades tuviste y cómo puedes aplicarlo en la vida diaria. Acompáñame a ver los detalles. Veamos el concepto de recta numérica. La recta numérica es un gráfico unidimensional que contiene todos los números reales. Los valores que se encuentran a la derecha del cero son positivos y los que se encuentran a la izquierda del cero son negativos. Recordemos que el valor absoluto representa un valor numérico sin tener en cuenta sus signos, no importa si este es positivo o negativo. La distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Pensemos y recordemos que desde el principio de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad de medir para mejorar su condición de vida, para medir el tiempo, medir la distancia, medir la temperatura, entre otros. En todos estos casos, lo que realmente el ser humano ha estado haciendo es medir las distancias entre los números reales en la recta numérica. Entonces, podemos decir que la distancia entre dos puntos en la recta numérica está determinada por el valor absoluto de la diferencia de los puntos x2 y x1. Continuamos con la distancia entre dos puntos, pero en esta ocasión en el plano cartesiano. Si los puntos se encuentran en cualquier lugar del sistema de coordenadas, la distancia queda determinada por la siguiente relación, la cual nos dice que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Para demostrar esta relación se debe ubicar el punto 1 y el punto 2 en el plano cartesiano. Luego formar un triángulo rectángulo y emplear el teorema de Pitágoras. Ahora hablemos de vectores en el plano. Es importante saber que cuando hablamos de vectores en el plano cartesiano es lo mismo que decir vectores de dos dimensiones y que se admite una representación gráfica mediante segmento dirigido. Las representaciones de los vectores en el plano cartesiano pueden ser utilizadas por la ingeniería, por la estadística, la gráfica de vectores de enfermedades, la aeronáutica, las finanzas, entre otras áreas. Veamos un ejemplo. En esta imagen se muestra el incremento de la incidencia del COVID-19
en nuestro país, desde el primer boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública hasta el boletín número 10. Luego de observar esta gráfica, ¿piensas que es de utilidad la representación de vectores en el plano cartesiano? En los tiempos difíciles en los que nos encontramos hoy día, la tecnología ha jugado un papel sumamente importante en nuestras vidas y también en la educación, por lo cual la sociedad dominicana ha hecho un mayor uso de estos recursos. En este sentido, es bueno saber que existen varias herramientas tecnológicas para el desarrollo de las matemáticas, tanto para su enseñanza como para su aprendizaje. Una de esas herramientas es GeoGebra. Volvamos a revisar esta herramienta, la cual nos facilitará la tarea de trabajar con vectores en el plano cartesiano. Recordemos que GeoGebra es un software matemático que puede ser utilizado en cualquier nivel educativo. Este programa reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística, entre otras. Además, este programa es de licencia abierta, lo que quiere decir que es totalmente gratis y puede ser descargado en computadoras, tabletas o celulares inteligentes. En el caso de que no quieras descargarlo, también puede ser utilizado en línea. Veamos un video explicativo de cómo utilizar esta herramienta y cómo graficar un vector en GeoGebra. Cuando ingresamos al programa GeoGebra, ya sea desde el computador, un teléfono inteligente o desde la internet, nos aparece una ventana como esta. Los comandos que observamos en la parte superior derecha corresponden al menú principal. Este menú es el que aparece en la mayoría de los programas. En cada pestaña se ejecutan acciones particulares del mismo. Podemos crear un nuevo documento, abrir un documento ya existente, guardar las operaciones realizadas, compartir estas operaciones, exportar nuestro documento a una aplicación diferente, podemos imprimir, también editar, y en aplicaciones podemos ver las áreas de las matemáticas en que podemos aplicar este programa. Además de eso, tenemos el menú de vista, que aquí nos muestra las páginas principal y las vistas disponibles que podemos crear en la página principal. También tenemos el menú de vistas disponible para la página principal. Podemos ver las opciones y configuraciones que tenemos, también las herramientas que tenemos disponibles. Además, podemos obtener ayuda por medio de tutoriales, manual. También tenemos el menú de vistas disponible para la página principal. Podemos ver las opciones de configuración y las herramientas disponibles. Además, podemos obtener ayuda a través de tutoriales, de manuales, entre otros materiales disponibles en esta opción. Y por último, en este menú podemos iniciar sesión si es que estamos registrados en el programa. Si movemos el cursor hacia la esquina superior izquierda, observamos la barra de herramientas geométricas. Esto nos permitirá ingresar objetos matemáticos simplemente seleccionando la opción de nuestro interés. Un poco más abajo tenemos la vista algebraica, que es donde se representa el análisis de nuestros objetos. Hacia la derecha vemos la vista gráfica. Aquí podremos observar todos los objetos que tengan representación gráfica en 2 dimensiones. Además, puedo cambiar el estilo del gráfico o cuadrícula si deseo, en esta opción. Por ejemplo, muy bien, en la parte de abajo vemos la barra de entrada y al lado, en la parte superior derecha, vemos la flechita de deshacer y de rehacer.
Además, tenemos una lupa que nos permite buscar ayuda en línea y una tuerca, que es esta de acá, que nos permite cambiar la configuración de algunas referencias. En la parte inferior izquierda podemos encontrar el teclado, el cual podemos mostrar u ocultar de acuerdo a nuestra preferencia. Este teclado puede estar en formato numérico, formato alfabético o formato griego. Ya que revisamos de manera rápida cada una de las regiones que muestra la aplicación de GeoGebra, ahora veamos cómo funciona. Iniciamos con la barra de herramientas gráficas para explicar cómo ingresar objetos en GeoGebra, posteriormente con la barra de entrada. La barra de herramientas gráficas consta de 11 submenús y podemos abrirlo simplemente dándole un clic encima. El primer menú es el menú de desplazamiento. Podemos ver, elegir y cambiar nuestro cursor. El siguiente menú es el menú de puntos, donde nos da todas las opciones correspondientes a un punto. No importa el tipo de operación que yo vaya a realizar. El tercer menú corresponde a las herramientas de las rectas. El cuarto menú corresponde a las herramientas de trazos especiales. El próximo menú corresponde a las herramientas de los polígonos. Luego está el menú de herramientas de circunferencias y arcos. Continuamos con el menú de las cónicas, donde podemos representar cualquier tipo de cónicas. Continúa el menú de las herramientas de medición, como ángulo, la distancia, el área, la pendiente, entre otras. Luego continúa el menú de las herramientas de las transformaciones geométricas. Continúa el menú de las herramientas de interacción y finalmente las herramientas generales. Ahora bien, para ingresar un objeto de GeoGebra necesitamos saber qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso queremos un vector en el plano cartesiano que posea las coordenadas 5,2. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que la aplicación esté en la vista gráfica de 2 dimensiones, que es esta, como lo habíamos dicho anteriormente. Luego, seleccionamos en el tercer menú, abrimos y seleccionamos la opción de vector. Entonces, nos colocamos en el origen de coordenadas 0,0, damos un puntito acá y arrastramos hasta la coordenada que queremos buscar, que en este caso es 5,2. Como pueden observar, debemos puntear acá para que se nos quede el vector. Luego de haber realizado nuestro vector, podemos observar que los datos contenidos en el mismo se quedan registrados automáticamente en la vista algebraica. Como podemos ver, tenemos las coordenadas 0,0 y nuestro nuevo vector que representa las coordenadas 5,2. De esta manera, podemos utilizar GeoGebra para representar nuestros vectores. Como has visto, es bastante fácil de utilizar y realizar la gráfica de un vector con este programa. Te invito a seguir explorando y te darás cuenta de todas las facilidades que ofrece. Ahora, pregúntate, ¿conoces otras herramientas digitales para la aplicación de las matemáticas? Te sugiero que en la medida de lo posible compartas lo aprendido en esta semana con tus compañeros de curso y con tu docente guía. Como hemos recordado, en esta semana trabajamos con la distancia entre 2 puntos en la recta numérica, la distancia entre 2 puntos en el plano cartesiano. Conocimos un poco acerca del programa GeoGebra y cómo representar un vector en este programa. Hasta aquí el final del resumen de matemáticas en el día de hoy. Se despide de ustedes Liz Valdés. Nos vemos en la próxima clase.
Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen semanal. Soy Ana Félix, tu docente de lengua española de 5º grado de secundaria. ¿Estás preparado para verificar qué tanto has aprendido y fijar los conocimientos? Pues toma tu cuaderno de apuntes, tu lápiz y tu cuadernillo y repasemos juntos lo trabajado durante las 2 sesiones de clases anteriores. Con los temas abordados durante esta semana logramos conocer los conectores lógicos, sus tipos y función, así como su uso adecuado. Apropiarnos de las variadas temáticas que inciden en la redacción de un reportaje, especialmente el conocimiento y uso de las oraciones compuestas subordinadas. Hay frases que nos marcan. En mi caso, una de ellas es la que en una ocasión el inglés Sydney Smith señaló. Es un gran error no hacer nada por creer que se hace poco. Haz todo lo que puedas. De hecho, en las actuales circunstancias se hace imprescindible que tengamos disposición, entusiasmo e interés y nos apropiemos de los conocimientos que nos permitirán ser competentes, dando ese primer paso que te llevará a alcanzar cualquier meta que te propongas. Repasemos juntos los instantes más importantes de lo trabajado esta semana. En nuestro primer encuentro iniciamos con una introducción diferente a las acostumbradas, pues las palabras que utilizamos sirvieron para introducir nuestro tema del día, los conectores lógicos. ¿Qué son conectores lógicos? ¿Y qué funciones desempeñan en los textos? Pues bien, los conectores lógicos son una palabra, palabras o expresiones que sirven para unir, enlazar frases, oraciones, ideas e incluso párrafos entre sí. Permiten fluidez para dar coherencia al texto. Los conectores entonces favorecen la lectura y la comprensión de los textos. Cuando construimos un texto, es necesario que pongamos de manifiesto las relaciones lógicas que unen las distintas ideas para que nuestro interlocutor pueda interpretarlo correctamente. Para ello, utilizamos los conectores lógicos. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, complementar, contradecir o reforzar otra anterior. Por tanto, si hacemos un uso adecuado de los conectores, tendremos un texto coherente, lo cual apoyará su claridad, precisión y facilitará la comprensión. Además, nos dicen si estamos en el inicio del texto cuando utilizamos el principio, si estamos en el desarrollo, en el caso de que utilicemos desde luego, o el final del mismo cuando utilizamos la expresión en conclusión. Se reconocen porque regularmente llevan una coma que los separa de la oración. Cuando están en medio de la oración, llevan una coma al principio y una coma al final. Por ejemplo, escuchemos y observemos. Creo que comeré aguacates. Desde luego, dejaré una tajadita a mi hermana. Hay varias propuestas para clasificar los conectores. Repasemos una de ellas, que es la que nos habla de la cantidad de palabras que forman los conectores. En este caso vamos a tener conectores simples y conectores compuestos. En el caso de los simples hablamos de conectores que están compuestos por una sola palabra. Es el caso de y ni. En el caso de los compuestos, esos están formados por 2 o más palabras. Tal es el caso de en realidad, por consiguiente, entre otros. Luego de conocer esta clasificación de los conectores y sus usos, realizamos una clasificación de ellos en simples o compuestos. Los simples fueron, finalmente, y, además, y así. Los compuestos fueron, de todos modos, sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio, de manera que, es decir,
y finalmente para resumir. Siguiendo este orden, recuerden que también analizamos la clasificación de los conectores de otra manera, en lógicos y estructurales. Los conectores lógicos son los que utilizamos para enlazar ideas estableciendo relaciones lógicas entre estas. Estos pueden ser de adición, matiz, excepción, condición, concesión, consecuencia, explicación o aclaración, comparación, temporalidad, intención, adversativos y contraargumentativos. Los conectores estructurales son los que son utilizados para explicitar la estructura o jerarquía de la información en un texto. Pueden ser de organización, de síntesis o recapitulación y de énfasis. Finalmente, identificamos conectores en el texto de las páginas 87, 88 y 89 de nuestro cuadernillo. Los conectores van a fungir, es decir, van a desempeñar la función de servir como enlace en las oraciones compuestas. Pero, ¿qué son las oraciones compuestas? ¿Cómo identificamos una oración compuesta? ¿Cuáles son sus tipos? Dar respuesta a estas interrogantes y reforzar algunos de los pasos del reportaje fue nuestro objeto de trabajo del segundo encuentro de esta semana. ¿Cómo vamos? Te invito a seguir investigando y a enviarle tus dudas a tu docente guía. Luego de repasar los conectores, recordemos que establecimos que las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de un verbo conjugado. Vimos el ejemplo siguiente. Cristal cocina y ellos lavan los platos. En este caso, cocina y lavan son los dos verbos conjugados. Estas oraciones se identifican cuando tienen dos o más proposiciones. Como proposición se conoce el acto por medio del cual se expresa algo que consideramos o pensamos. La palabra proviene del latín propositio, también propositionis. Proposición en gramática es la oración que se une mediante coordinación o subordinación a otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta. Por ejemplo, la oración compuesta siguiente. No iré aunque me lo pidas. Esta está formada por dos proposiciones. Las oraciones compuestas, también llamadas complejas, se clasifican en tres tipos: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Las oraciones compuestas coordinadas, ¿escucharon? Coordinadas, unen dos o más proposiciones independientes por medio de conjunciones y se clasifican según el nexo coordinante que se utilice en ¿qué? Copulativas, disyuntivas, adversativas y distributivas. Por ejemplo, la clase de lengua española se transmite martes y jueves y su resumen se difunde todos los viernes. En este caso, esta oración es copulativa. Las oraciones yuxtapuestas separan las proposiciones independientes entre sí mediante el uso de signos de puntuación, como son la coma, los dos puntos o el punto y coma. Por ejemplo, los estudiantes de quinto grado elaboran un reportaje, lo presentan a su profesor guía para ser evaluados. Luego lo publican en su aula virtual. También están las subordinadas, en las que pondremos atención especial ya que juegan un papel muy importante en el reportaje final. Las oraciones subordinadas son aquellas que dependen una de otra en un mismo enunciado, es decir, hay una oración principal y otra que depende de esa. Por ejemplo, la camisa que me regalaste me queda pequeña, siendo que el subordinante en esta oración. Existen tres tipos de oraciones subordinadas. Escuchaste bien, tres tipos, las cuales son subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y desglosamos las sustantivas y las adjetivas. Las subordinadas sustantivas son proposiciones o ideas
que funcionan como sustantivos dentro de una oración. ¿Entendieron? Sé que sí. Continuemos. Las subordinadas adjetivas son equivalentes a un adjetivo y sirven como complemento de un núcleo nominal. Inician generalmente por un que relativo que se refiere a una palabra antecedente. Por ejemplo, los guineos que plantamos se han dañado. Esta es una oración subordinada adjetiva. También hay que tener presente que las oraciones subordinadas adjetivas se subclasifican en especificativas y explicativas. Las especificativas brindan información o resaltan cualidades del sustantivo. Las explicativas sirven para explicar la oración principal. La oración principal es aquella idea de la cual dependen las demás oraciones o ideas. En fin, este tipo de oraciones dentro del reportaje te permiten explicar o brindar esas informaciones respecto al caso o la persona que se realiza el reportaje. Por ejemplo, John Luis, quien desde pequeño mostró aptitudes para la pintura, presentó su primera exposición en una galería. Analicemos el ejemplo. En esta oración subordinada adjetiva, explicativa, quien desde pequeño mostró aptitudes para la pintura, depende de la oración principal, que es John Luis presentó su primera exposición en una galería. Siguiendo el orden de las clases desarrolladas, repasamos la función del reportaje, que es informar acerca de noticias o sucesos. El mismo cuenta con una estructura. Hablamos del titular, que es el encabezado o título de nuestro reportaje, la entrada, que es el párrafo de inicio, donde utilizamos las 5W. También tenemos el cuerpo del reportaje, donde ya hablamos del grueso de la información. Y finalmente tenemos un cierre o conclusión en un párrafo final. Este puede ser de dos tipos, abierto o cerrado. En el caso de que sea abierto, le brindamos al público la opción que reflexione sobre el tema. Y si es cerrado, le brindamos nuestras conclusiones. También repasamos algunos pasos para elaborar nuestro reportaje correctamente. Estos fueron: seleccionar un hecho reciente que cautive la atención y sea de interés social. Investigar en diferentes fuentes. Tomar en cuenta el uso de las secuencias narrativas y descriptivas. Emplear un vocabulario claro, conciso y preciso. Cuidar las faltas ortográficas y hacer un uso correcto de los signos de puntuación. Otro recurso usado en el reportaje es el vocabulario estándar. También debemos usar fotografías, gráficos e imágenes para apoyar el contenido de nuestro reportaje. Hemos tenido una semana de mucho avance para la redacción de nuestro reportaje. En la semana próxima hablaremos en detalle de las secuencias textuales y continuaremos desarrollando competencias para nuestro proyecto y que sea este exitoso. Hasta la próxima semana. Algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir,
que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Bienvenidos a una edición especial de Vamos de Gira, esta vez desde la zona colonial. Es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo y fue el primer asentamiento europeo en América, fundada en 1502 por los colonizadores españoles, y el 8 de diciembre de 1990 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad. Durante el gobierno de Nicolás de Obando y se extiende desde la Fortaleza Osama hasta la cercanía del Alcázar de Colón. Bueno, las damas, dice la tradición que su hijo Diego Colón vino como virrey en 1509, trajo una comitiva de doncellas que venían a casarse con los colonos y los españoles que estaban ya viviendo aquí en Santo Domingo, y que ellas se paseaban, y la mayoría me imagino que se casaron y pasearon precisamente por esa vía, que era la vía paralela a la que es actualmente la Isabel la Católica, que era quizás la calle principal, llamada también la calle de las 4 calles. Se habla de 4 calles, eran 4 sectores de la calle que terminaron siendo uno, y entre la calle Las Damas y la calle actualmente Isabel la Católica, pues tenemos los principales monumentos coloniales de la época obandina. Y arribamos a nuestra segunda parada. Esta ha sido el lugar de grandes acontecimientos a lo largo de la historia de la República Dominicana. Nos referimos a la Fortaleza Osama, cuyo objetivo era proteger la ciudad de los principales ataques de los piratas de la época. Su construcción se prolongó desde 1502 hasta 1508 y fue iniciada en el gobierno de Nicolás de Obando. Y es la construcción más antigua hecha en la isla y en América. Durante la época colonial, este sitio era conocido como Torre del Homenaje, aunque también fue conocida como Torre Vigía o Torre de Vigilancia. Esto porque desde su parte superior se podía ver toda la entrada del río Osama. En el interior de la fortaleza existen túneles y calabozos donde eran encerrados los prisioneros. ¿Y tú sabes que uno de ellos era Cristóbal Colón? ¿En serio? ¿Cuántos años duró la construcción de la Fortaleza Osama?
2, B, 6, C, 8. Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. ¿Qué hemos aprendido esta semana? ¿Cuáles han sido las oraciones y palabras que más te han llamado la atención? ¿Y cuáles han sido las más complicadas? ¿Qué has hecho para trabajar los temas pasados? Revisemos las clases trabajadas. Hello and welcome to our review section, which will help you evaluate yourself. Hola y bienvenidos a nuestra sección de repaso de la semana, que te ayudará a autoevaluar los conocimientos adquiridos hasta ahora. Soy tu profesor de inglés, Ricardo López. En esta clase necesitarás a notebook, un cuaderno, a pencil, un lápiz, and a pen, y un lapicero. Let's begin. Para el repaso del día, vamos a recordar el uso de los verbos regulares en presente. Mencionar expresiones para plantear quejas y reclamaciones. Además, reconocer nombres de deportes en inglés y las expresiones y adverbios de frecuencia. Para iniciar el repaso de hoy, vamos a elegir uno de los verbos regulares de la lista que te mostraré a continuación. Need, necesitar. Call, llamar. Chat, chatear. Fix, arreglar o reparar. Work, trabajar. Want, querer. Love, amar. Ok, chicos y chicas, boys and girls, vamos a elegir uno al azar. A ver, ¿cuál será? El verbo chat. Vayamos a la pizarra para refrescar lo aprendido sobre este tema. ¿Qué recordamos sobre el presente simple? Recordamos la conjugación de los verbos, que para la tercera persona del singular hay que agregar S. Además, recordemos que el presente simple se utiliza para hablar de cosas que habitualmente hacemos. For example, I chat, yo chateo. You chat, tú chateas. He, she, it chats. Él, ella o eso chatea. We chat, nosotros chateamos. And they chat, ellos chatean. Para poder completar una oración con un poquito más de sentido, le podemos añadir otras frases. Por ejemplo, my brother wears a face mask to work. My brother wears a face mask to work. ¿Por qué a wear le agregamos una S al final? Porque el sustantivo my brother
¿Se refiere a cuál pronombre de estos? Yes. Al pronombre he, él, my brother. Mi hermano usa una mascarilla para el trabajo. Entonces, otra oración podría ser my dogs eat anything sweet. My dogs, ¿saben qué es dogs? Perros. My dogs eat anything sweet. ¿Por qué a eat no le agregamos S? Porque my dogs se refiere al pronombre ellos, mis perros. My dogs eat anything sweet. Mis perros comen cualquier cosa dulce. ¿Qué otras cosas debemos de tomar en cuenta con respecto a esta clase que estamos repasando? La forma de decir una pregunta o de negar la oración. Para eso utilizamos el auxiliar do y el auxiliar does. En la forma negativa sería don't y para does sería doesn't. ¿A cuál se refiere do? A los pronombres que no son en tercera persona del singular. Y does, obviamente, se refiere a estos pronombres. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Does she speak English? ¿Ella habla inglés? Si vamos a decir que no hacemos una actividad o cualquier cosa, decimos don't or doesn't. Por ejemplo, I don't speak Portuguese. Yo no hablo portugués. She doesn't eat fish. Ella no come pescado. Te invito a que practiques esto. Saber plantear una queja o reclamación en inglés es un acto de comunicación muy común, puesto que no siempre debemos de estar de acuerdo con lo que las personas dicen o hacen. Para recordar cuáles frases utilizamos para plantear quejas y cómo responder a ellas negativa y positivamente, te invito a que escuches y repitas después de mí cada frase. Expresión de queja. I'm sorry to say this, but... I'm sorry to say this, but... Lamento mucho esto, pero... Respondemos de manera positiva. I'm so sorry, but this will never occur. I'm so sorry, but this will never occur. Lo siento mucho, pero esto no volverá a ocurrir. De manera negativa podemos responder, sorry, there is nothing we can do about it. Sorry, there is nothing we can do about it. Lo sentimos, pero no hay nada que podamos hacer con respecto a ello. Otra expresión de queja. I'm afraid there's a slight problem with. I'm afraid there's a slight problem with. Me temo que hay un pequeño problemita con. Se responde de manera positiva. I'm sorry. We promise never to make the same mistake again. I'm sorry. We promise never to make the same mistake again. Lo sentimos. Prometemos no volver a hacer este error. Se responde de manera negativa. I'm afraid there isn't much we can do about it. I'm afraid there isn't much we can do about it. Me temo que no hay mucho que podamos hacer sobre ello. Otra expresión para reclamar o quejarse es excuse me, but there is a problem about. Excuse me, but there is a problem about. Perdón, pero hay un problema con. Podemos responder de manera positiva diciendo I'm really sorry. We'll do our best not to do the same mistake again. I'm really sorry. We'll do our best not to make the same mistake again. Realmente lo lamento. Haremos lo mejor posible para no volver a repetir este error. Se responde de manera negativa. We are sorry, but their food is just alright.
We are sorry, but the food is just alright. Lo sentimos, pero la comida está bien. Otro de los temas importantes que aprendimos en la clase pasada fueron los deportes y las actividades deportivas, sports and sports activities. Es importante recordar que aprendimos a utilizar verbos que van antes de los deportes y además con qué frecuencia hacemos esos deportes, usando las expresiones de frecuencia y los adverbios de frecuencia. ¿Recuerdas cómo decir con qué frecuencia? Muy bien. How often? Aquí tenemos una pequeña lista de deportes. Repeat after me, please. Baseball, baseball, baseball o pelota. Basketball, basketball, baloncesto. Gymnastics, gymnastics, gimnasia. Tennis, tennis, tennis. And bowling, bowling, bolos. ¿Recuerdan cuáles verbos utilizábamos para expresar que hacemos o practicamos uno de esos deportes? Yes. Play. Uno de ellos era play. ¿Que lo utilizábamos, recuerdan? Exacto, para los deportes que se usan con una pelota o un disco. For example, I never play basketball. I never play basketball. Yo nunca juego al baloncesto. I never play basketball. ¿Qué otro verbo recuerdan para los deportes? Correct. Do. Para decir que practicamos un deporte que no se juega con pelotas ni que terminan en ing. ¿Cuál sería de esta lista? Yes, gymnastics. Podríamos decir, María always does gymnastics. María siempre juega, siempre hace, siempre practica gimnasia. And the last verb, ¿y cuál fue el último verbo? Yes, go. Para utilizarlo con los deportes que terminan en ing. De esta lista, baseball, basketball, gymnastics, tennis, bowling. ¿Cuál termina en ing? Correct, bowling. I can say, yo podría decir, I usually go bowling. Yo usualmente juego bolos. Recordemos, play, do, go, antes de los deportes. Y las frecuencias en las que hacemos esos deportes. Practice. Como has notado, esta ha sido una semana exitosa. Esperamos que cada uno de los temas planteados sean ya parte de tu acervo académico. En un próximo encuentro continuaremos aprendiendo de este tan importante idioma y lengua franca que es el idioma inglés. So long. Bienvenidos a nuestro resumen semanal. Soy su maestra María Soledad Recio de Cid, profesora de francés de quinto de secundaria. Hoy haremos un resumen del trabajo realizado durante la semana. ¿Qué tanto hemos comprendido? ¿Cuáles han sido los temas que más han llamado la atención? ¿Cuáles han sido los más complejos de comprender? ¿Qué has hecho hasta ahora para reforzar las competencias que hemos trabajado? Repasemos lo que hemos aprendido. ¿Estás preparado para autoevaluarte y fijar los conocimientos? Pues adelante.
Con los contenidos abordados hasta el momento, hemos perseguido que te prepares para realizar un reportaje sobre el bienestar y salud integral en tiempos de pandemia, donde puedas contribuir a mitigar la propagación del virus COVID-19. La estructuración de lo estudiado en nuestra memoria y la autoevaluación de lo aprendido son aspectos muy importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como también la coevaluación y la heteroevaluación. Todas las formas de evaluación son importantes, sin embargo, la autoevaluación lleva su plato aparte. En este momento que estamos viviendo, se hace imprescindible que tengamos disposición, entusiasmo e interés. Refresquemos los puntos más relevantes trabajados en esta semana. Trabajamos las expresiones de las partes del cuerpo. Aprendimos el vocabulario utilizado para las expresiones de dolencias o adjetivos calificativos. Además, trabajamos con los adjetivos posesivos. Trabajamos también el verbo avoir. Aprendimos a pronunciar correctamente las afecciones de salud de tu cuerpo en el idioma francés. Por ejemplo, trabajamos parte de la clase con esta conversación, pues de ella hicimos algunas actividades. Recordemos de qué se trató. Marie, bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Sophie, comment vas-tu? Sophie, bonjour Marie, je ne vais pas bien, mon bras droit est cassé. Bonjour Marie, je ne vais pas bien, mon bras droit est cassé. Marie, désolé mon ami, désolé mon ami. Sophie, et toi? Comment ça va? Et toi? Comment ça va? Marie, je vais bien, mais ma fille Véronique a ses yeux irrités et son ventre est enflé. Je vais bien, mais ma fille Véronique a ses yeux irrités y su ventre est enflé. Es momento de analizar lo aprendido del diálogo que acabamos de leer y escuchar. Mediante el diálogo trabajamos las expresiones de las partes del cuerpo, el vocabulario utilizado para las expresiones de dolencias o adjetivos calificativos, los adjetivos posesivos. ¿Recuerdas cuáles son las partes del cuerpo que aparecieron en el diálogo? Bras, brazo, yeux, ojos, ventre, barriga. También te recuerdo que los adjetivos calificativos que aparecieron en la conversación son irrité, irritado, cassé, para indicar una fractura, enflé, hinchado. Por último, y no menos importante, mencionamos los adjetivos posesivos como mo. En español significa mi. Se utiliza para el masculino singular de la primera persona. Por ejemplo, mi pantalón, mon pantalón. Ton. En español significa tú. Par.
para el masculino singular de la segunda persona. Por ejemplo, tu teléfono, ton téléphone. Ma, en español significa mi, para la primera persona del femenino singular. Por ejemplo, mi falda, ma jupe. Ta, que en español significa tú, para la segunda persona del femenino singular. Por ejemplo, tu cartera, ta valise. Recordando que esta semana ha sido muy gratificante, pues el contenido nos ha edificado a todos, porque hemos podido elaborar un diálogo basándonos en las partes del cuerpo humano, para referirnos en cuanto a la que en español significa fractura. Irrité. En español significa irritado. Coupé, que en español significa cortado. Es momento de seguir nuestro resumen. Ahora vamos a recordar los temas abordados en la lección 5, en la cual identificamos cómo expresar algunas afecciones de salud utilizando el verbo avoir. Recordamos que el verbo avoir significa haber o tener y que se utiliza para decir edad, expresar posesión y dolencia del cuerpo. Te muestro algunos ejemplos. Pierre a 40 ans. Pierre a 40 ans, que en español significa Pierre, significa Pedro, tiene 40 años. Aquí estamos utilizando el verbo avoir para expresar la edad. Otro ejemplo del verbo avoir. Nous avons une maison à la campagne. Nous avons une maison à la campagne. Tenemos una casa en el campo. En esta ocasión lo empleamos para hablar de posesión. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, que en español significa me duele la cabeza. En este tercer ejemplo, manifestamos una dolencia corporal. Es momento de despedirnos. Esta ha sido una semana de mucho aprendizaje. En la semana siguiente trabajaremos les articles contractés, que en español significa los artículos contractos. Je suis votre professeur Marie Soledad Recio Desi. Hasta la próxima. ¡A bientôt!